Buen día, presentando la cuarta actividad de la primera evaluación, llamada menú de funciones, en la cual vamos a ver un menú elaborado en la view donde vamos a tener diferentes tipos de funciones, funciones lineales, exponenciales, para poder graficar posteriormente y sacar unos puntos de referencia con un rango previamente establecido, que es un sub v, y el desarrollo comenzará con el método de bloques. Para esto utilizamos, por ende, la aplicación de la Vue para poder desarrollar esta aplicación. Comenzamos con la presentación en la parte visual. Como se puede ver, en la presentación visual tenemos botones que van a estar dirigidos como numéricos. Sería para delta, que sería, define el incremento entre los puntos de la gráfica. En este caso 0,1, pero se puede cambiar. También tenemos límite inferior y límite superior, que sería el inferior, que sería de 0 a menos infinito. Y límite superior que es de 0 a infinito. También tenemos A, B, C, que son coeficientes que probablemente afectan la ecuación dependiendo qué número le pongas a la función gráfica. También tenemos la gráfica que nos va a representar las dos soluciones. Tenemos el botón guardar que va a guardar todos los registros y posteriormente nuestro menú RIP, que ahí vamos a guardar las funciones, este, las funciones que serían ocho diferentes. En estos, como son ocho diferentes, metimos cuadráticas, lineales y trigonométricas, como en el caso del primero, que sería el a coseno de bx más c, que así nos la representa, dependiendo de los límites inferiores y superiores que le metas y números a la B y C. Y para la otra parte, Bien, pues bueno, bien como mi compañero Jorge Luis había comentado, tenemos lo que son los límites superiores e inferiores, los cuales van a ir de 0 a 10 en nuestro caso. Ok. L- Bien, pues, ok. Hablando un poco sobre el límite superior, básicamente es la escala mayor a la que vamos a estar referidos, y la escala inferior pues va a ser lo contrario, ¿no? Va a ser el número más pequeño al que vamos a tener, y delta pues va a ser el incremento al que tengamos, o sea, va a ser el cambio de la variable, en este caso va a ser x. Aquí tenemos algunas funciones lógicas de las funciones que nos ofrece Labio. Entonces aquí tenemos algunas operaciones básicas que son sumas, restas, divisiones y incrementos y desincrementos en cada uno de estos. Bien, para hablar un poco más delta, lo que se refiere al cambio de variables, o bueno, a la introducción de los datos, la tenemos aquí introducida y aquí va a ser, como he dicho, el incremento. Y aquí van a estar las operaciones del incremento tanto de 0 a 0,1, 0,2, etcétera, así sucesivamente. Continuando con la parte del diagrama de bloques, podemos ver cómo es que implementamos la parte que explicó mi compañera, que es el rango, la cual nos va a dar la función de x, o mejor dicho, nos va a decir las posiciones en las que se encuentra x. Como podemos ver, utilizamos una estructura de caso para poder meter las operaciones que se va a realizar. En este caso, al ser a por coseno de bx más c, podemos ver que tomamos el valor de x y lo multiplicamos por b. Posteriormente, eso lo sumamos al coseno. Y como podemos ver, es la función representada en operaciones matemáticas para esta función. Y así con todas las demás. Buscamos cambiar de funciones para que sea un poco más accesible el funcionamiento de este menú de funciones. Como podemos observar, son ocho en las cuales introducimos diferentes tipos de operaciones para su desarrollo. Como podemos ver, tenemos una función elevada a la 3 que es x, que posteriormente esto pasa a la multiplicación de a, lo mismo con b, pero elevado al cuadrado, que pasa a la multiplicación con b y con c, y al final únicamente se suman estos tres valores para darnos la función de la gráfica. Para el graficador utilizamos esta función que nos describe cómo es que pasarían los datos. En este caso estamos tomando el valor obtenido de acá y el valor de x, en este caso sería y, para mostrarlo en el graficador.
Ahora, en la parte de diagrama de bloques, pasamos a un constructor de building array para poder transportar los datos a un guardado en Excel. Esta función, que es 2D array, nos sirve para cambiar el eje de los datos, porque de la manera que lo estamos teniendo es de una manera lineal, o mejor dicho, horizontal, y los buscamos de manera vertical. Tenemos el lugar o la ubicación a la cual queremos acceder, el botón de guardado, que se encuentra en esa parte, que al dar estos datos y obtener guardar, nos va a mandar a la parte de Excel o nos generó el Excel en la ubicación anteriormente señalada, que en este caso son carpetas específicas. Para esta carpeta se tiene que crear con anterioridad y aquí está. Al darnos estos datos van a ser los 10 dígitos o los dígitos que haya entre 0 a 1 que se obtuvieron de delta para posteriormente realizar su graficación. Como podemos ver, estos son los datos que obtenemos, que de 0 a 10 tenemos un porcentaje de 101 datos, que posteriormente esto los vamos a ingresar en una gráfica para mostrar cómo es que copia los datos obtenidos y cómo es que los desarrolla. Esta parte es la que no nos sirve, pero como podemos ver, esta función va de -3 a 3. Y como podemos ver en nuestra gráfica, es la misma función obteniendo los datos de 0 a 10. Y ese es el funcionamiento simplificado de cómo es que funciona nuestro menú de funciones. El desarrollo es una parte simple que obtenemos utilizando el guardado, utilizando la estructura de caso, graficador, transformador de datos para Excel y obteniendo primeramente los rangos y los límites. Y bueno, esta fue la cuarta práctica de la primera evaluación. Concluimos con esto dando a entender que en la view se pueden desarrollar diferentes tipos de funciones o diferentes tipos de aplicaciones que se pueden utilizar en la vida como de estudiante como en la vida empresarial Y bueno, pues creo que no puedo mencionar. Decidimos mejorar nuestras maneras tanto en el programa Labio, que es un poco, pero bueno, anteriormente habíamos hecho algunas funciones tipo la fórmula BI, sin embargo, pues el Labio, pues, esas funciones son más prácticas, porque es más de cuán funciones pues, se puede como tipo de simulaciones sobre conectadas utilizar y bueno, usando pues, se llamaban de consistencia y igual al método de intentar hacer cada una de las funciones, porque tenemos que ir variando, perdón, buscando las funciones que nos den una gráfica tanto en el programa de datos como en el programa para así saber si los correctos, si los datos estaban correctos. Y también por otro medio, pues también usamos datos indicadores en el programa de bloques, ya que pues esto pues podemos, bueno, los indicadores que me quedaron. Y bueno, igual la creación de este movimiento de muchas funciones y la integración de los exposición, pues podemos hacer la comparación de los gráficos, así analizamos la evolución de los estados. Este también nos ayuda para graficar una función matemática y así ajustarla. Modificar también los coeficientes y los límites inferior y superior para observar las curvas, cómo cambian, prácticamente cómo cambia la curva y ver las oscilaciones que tiene esta y ver cómo se pueden guardar los datos para analizar posteriormente en eso en una gráfica de Excel. Interior. bueno, concluyendo con el tema, estas son las operaciones y las diferentes funciones que tenemos, como podemos ver, cambiando los datos A y B y C, nos dan diferentes tamaños y diferentes propuestas de cómo es que estas son o actúan ante los diferentes parámetros obtenidos. Gracias. Hasta luego.